Víctor Rodarte me dice lo siguiente. Ayer me quedé viendo unos vídeos de VisualPolitik, que es un canal parte de una empresa muy grande de unos ex asesores del Partido Popular. Vamos a ponernos en composición de lugar, ¿no? Y se comentaba que las universidades públicas le hacen más daño a los de bajos recursos. Tanto mi esposa y yo somos egresados de una universidad pública. Pienso que es una locura privatizarlas, dado que estudiar en un dado que estudiar en una, me imagino que dice, una universidad pública, me dio la oportunidad de estudiar y ejercer una ingeniería. Mira, VisualPolitik es un grupo que no es una organización independiente ni es políticamente inocente. Es gente de derecha, es gente económicamente de derecha. El otro día vi una entrada, por ejemplo, del vídeo que han hecho sobre Milei, y estaban tan entusiasmados como si fueran unos niños y hubiera llegado el payaso con el pastel y todos los regalos que habían pedido, incluida la Play 5 o la Play 6. Entonces, pero una cosa vergonzosa verlos, porque uno, aun cuando uno tiene una posición política, porque todos tenemos una posición política, y yo nunca he ocultado la mía, trata uno, sobre todo cuando habla ante un público, trata uno de ser lo más razonable, centrado posible. Oye, si yo creo en tales cosas por esto y esto, y si mi gente o mi equipo o la gente de mi ideología o que dice profesar mi ideología comete atropellos y barbaridades como Ortega o como Maduro, pues hombre, tengo que denunciarlos porque mis principios son más importantes que mi interés directamente partidista. VisualPolitik no juega así, ellos juegan por la derecha neoliberal. El neoliberalismo es la forma de liberalismo, del capitalismo menos controlado, que se va acercando dentro de lo posible al minarquismo o al anarcocapitalismo, es decir, la idea de que el Estado desaparezca y abandone todas sus funciones. Y entonces utilizan argumentos que sustentan única y exclusivamente lo que ellos dicen. Si todas las universidades públicas las privatizas, solo las personas que tienen dinero pueden estudiar, pues así de sencillo. ¿Qué daño le pueden hacer a los de bajos recursos? Me imagino que puedes argumentarlo de una u otra forma, pero el hecho de que lo puedas argumentar no lo hace real. Las universidades públicas, las universidades gratuitas o prácticamente gratuitas, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, son un impulso para todos los países, son la fuente del desarrollo de su capital humano. Y voy a poner un ejemplo que creo que ya he contado, pues ya lo he contado, me perdonan y me... Hace unos 30 años, en México, las grandes empresas pedían trabajadores, buscaban ingenieros y buscaban gerentes de procesos, contadores públicos, administradores de empresas, etcétera, y solían poner egresados de la UNAM a abstenerse. ¿Qué quería decir esto? Como la UNAM es una universidad muy politizada, tendían a pensar que los universitarios, los egresados de la UNAM, lo que iban a llegar es ir a hacerles una huelga y a armar un desgarriate político. Cosa que además no es cierta, porque el hecho de que la universidad esté muy politizada no significa que todos sus alumnos estén así de politizados. A mí me lastimaba mucho eso, sobre todo porque lo hizo alguna empresa a la que yo le prestaba servicios en otra empresa en que yo trabajaba de comunicación. Hacíamos comunicación audiovisual, lo que ahora sería hacer vídeos, pero los hacíamos con diapositivas porque el vídeo era carísimo. Y entonces un día me llaman de esta empresa, una empresa de algunas digamos, aperitivos, y me dicen que vaya a hablar con una de sus nuevas adquisiciones, una mujer que tenía un puesto altísimo, directora general de no sé qué, pero elevadísimo, un puesto brutal dentro de la empresa, porque había que hacer un vídeo sobre un proyecto que tenían ellos. Fundamentalmente era un proyecto para entrar en asociación con los agricultores, con los campesinos mexicanos, para que los campesinos mexicanos plantaran cierto tipo de cultivo que ellos les iban a comprar y trataban de establecer una relación mutuamente beneficiosa, y debo decir que era justo, no estaban precisamente explotándolos. Yo voy a hablar con esta altísima jerarca, yo había tratado con todos, desde el presidente de la compañía hasta todos los gerentes de mercadotecnia y tal, había tratado con todos.
Y voy a ver a esta mujer, empezamos a hablar y me doy cuenta que ella no tiene nada que ver con ese mundo. Y le digo, tú eres de la UNAM, ¿verdad? Y dice, sí, claro. Era bióloga, era una de las mejores botanistas de México. Era profesora e investigadora en la UNAM. Cuando estos tarados se pusieron a buscar a alguien que se hiciera cargo de la parte técnica de la plantación de estos cultivos que necesitaban para sus aperitivos, fueron al ITAM y fueron al Tecnológico de Monterrey y fueron a la Ibero y fueron a todas las universidades públicas y dijeron, oye, necesitamos a alguien que sepa botánica. Y lo miraron todos, botánica, aquí. Ay, por Dios. Se vieron obligados a ir a la Universidad Nacional Autónoma de México. Oiga, ¿quién sabe de botánica aquí? No, pues aquí todos los que estudiamos botánica, es la Facultad de Ciencias, aquí estudiamos biología. ¿Y quién sabe más de botánica que todos ustedes? Ella. Oye, te damos un dineral y vente a trabajar con nosotros. Esa es la universidad pública. La que tiene licenciaturas en física, licenciaturas en biología, licenciaturas en química, que no tienen las universidades privadas en México por lo pronto y en general en América Latina. ¿Cómo puede afectar eso gravemente a las personas que no tienen recursos? Pues no me lo imagino. Seguramente tiene una buena explicación VisualPolitik y si la tienen pues ya la veré y si puedo la comento, aunque me va a dar un poco de asco. No, mucho de asco.